oportunidad. Y buenos días con todos y gracias. Agradecer a la Sociedad Peruana de Enfermería en Gastroenterología y Endoscopía Gastrointestinal por la invitación. Para mí en realidad es un placer poder discernir sobre este tema de diagnóstico óptico. Bueno, el tema que hoy se me ha dado para disertar es el diagnóstico de la resección, ¿no? Fundamentos teóricos y práctica asistencial en polipectomía y resección endoscópica de la mucosa. No tengo conflictos de interés y este es el índice que nosotros vamos a tocar. Primero hablaremos brevemente sobre lo que es endoscopía de imagen avanzada o mejorada, el diagnóstico óptico, cuáles van a ser nuestros pasos clave para hacer un diagnóstico temprano de un cáncer colorectal y posteriormente hablaremos de la polipectomía y la resección endoscópica de la mucosa. Bien, desde la introducción del endoscopio flexible, más o menos que ha sido en los años de 1960, pues la tecnología ha sufrido una mejora notable, ¿no? Donde se han incorporado nuevos elementos a los endoscopios, como son la alta resolución, la alta definición, la magnificación, el mayor campo de visión, las técnicas espectrales con la cromaendoscopía, las tecnologías de procesamiento de imágenes y la inteligencia artificial. Entonces, todo esto nos permite hacer diagnósticos que sean más precisos y que nosotros tomemos la mejor decisión para nuestro paciente al momento de hacer una resección. Entonces, cuando hablamos de resolución, ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos a que en la punta del endoscopio vamos a tener dispositivos de carga acoplada o los CIMOS, que actualmente son los más actuales, que van a hacer que la imagen que se refleja en el tejido pues lo puedan convertir a imagen. Entonces esto netamente va a depender del número de píxeles que nosotros vemos por área. Entonces antiguamente se tenían los que son los SDs, los dispositivos de carga acoplada, y actualmente ya se tienen los CIMOS, que son mucho más potentes. Y como les mencioné, estos están en la punta del endoscopio. El otro punto es la magnificación. La magnificación, pues tenemos un conjunto de lentes en la parte o en la punta del endoscopio que también nos van a permitir a nosotros tener una mejor resolución. Entonces tenemos que reconocer dos tipos de dispositivos. Hay algunos que tienen un zoom que es electrónico y hay otros que tienen un zoom óptico. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el zoom electrónico? Como vemos en esta primera imagen, pues el zoom electrónico únicamente nos amplía la imagen y nos pierde resolución. Pero en cambio el zoom óptico, que puede llegar incluso hasta 100 aumentos, pues nos permite ampliar la imagen, pero a la misma vez mantiene la resolución. Entonces esa es la diferencia entre ambos equipos que tengan magnificación. El Olympus pues tiene uno que es el Dual Focus, ¿no? Que nos da incluso una magnificación de hasta 45. No es tanta la magnificación que debería ser hasta 100, pero sí nos ayuda para poder diferenciar al menos las patologías. Después, posteriormente, tenemos la cromaendoscopía. ¿Qué es la cromaendoscopía? Pues es una técnica que ayuda a mejorar la visualización tanto del patrón de vasos como de las glándulas. ¿Y esto a partir de qué? De que crea filtros de luz o usando colorantes. Entonces vamos a tener dos tipos de cromaendoscopía, ya sea una cromaendoscopía convencional o una virtual, que netamente lo tiene el equipo. Y la alta definición pues va a depender mucho del tipo de procesador y el monitor. Muchas veces tenemos equipos o procesadores que están conectados a un monitor de televisor o de un LED, pero que no es compatible con el procesador. ¿Por qué? Ahí se pierde la definición, se pixelea. Muchas veces ocurre por eso. Entonces, retornando a la resolución de la magnificación, como vemos, se encuentra en la punta del equipo. Entonces, por eso nos recalcan y nos lo dicen a cada momento, de que debemos cuidar la punta del endoscopio, porque se malogran tanto los sensores como los lentes. Posteriormente pasamos a la cromaendoscopía con colorantes. ¿Qué tipos de colorantes tenemos? Tenemos colorantes de contraste y colorantes de absorción. ¿Cuáles son los colorantes de contraste? Solamente son los que van a teñir la superficie. Y ahí tenemos el índigo de carmín. Tenemos ahí las concentraciones, cómo es que debe resaltar la mucosa normal de color azul, la mucosa patológica pues no la resalta, se limpia rápidamente. Y la utilidad clínica principalmente es para detección de lesiones sutiles y determinar los límites, tanto en lesiones gástricas como en lesiones colónicas. Los métodos vitales, es decir, que se absorben, tenemos el azul de metileno, el ácido acético
y el Lugol. ¿Cuáles son los mecanismos? Por ejemplo, del ácido de metileno. Se absorbe activamente en el citoplasma, entonces tiñe la célula de color azul. El ácido acético lo que hace es desnaturaliza reversiblemente las proteínas y por lo tanto una mucosa que es normal la va a teñir de color blanco. Y el Lugol pues tiene afinidad por el glucógeno y principalmente el glucógeno donde se encuentra en las células escamosas, por ejemplo en esófago. Entonces, ¿qué hace? Tiñe de color marrón oscuro. La mucosa patológica que nosotros vamos a observar va a ser en cada una de ellas, por ejemplo en ácido de metileno, pues no va a haber una captación porque la célula es normal. Lo mismo sucede en el ácido acético. Va a haber una pérdida rápida de la sustancia o de la desnaturalización blanca, entonces va a ser una zona aceto blanca. Y en la parte del Lugol pues va a perderse esta coloración marrón y se va a convertir en color amarillenta, y eso es un signo precoz de displasia. Entonces, como les había mencionado, pues tenemos la utilidad clínica de cada uno de los colorantes. El digocarmín, principalmente para lesiones en estómago, colon, del ácido de metileno en esófago de Barrett y también en cáncer gástrico y de colon. Ácido acético principalmente en Barrett y displasia gástrica y también en lesiones sésiles cerradas del colon, y el Lugol principalmente en el diagnóstico precoz de carcinoma escamoso del esófago. En cuanto a lo que es cromatoscopía virtual, tenemos diferentes casas. Entonces tenemos el Olympus, Pentax, Fuji y el Sonoscape. Seguramente algunos de estos tienen en su centro de trabajo. El Olympus, principalmente para mencionarles que la cromatoscopía virtual del Olympus es el NBI. Utiliza un espectro de luz, que ya vamos a ver más adelante, que hace que las células, que los vasos y las glándulas sean más notorias. Y tiene también otras modalidades de cromatoscopía como es el TXI, el RDI o el EDOF. El Pentax también tiene su propia cromatoscopía, que es el iScan, que puede ser de modo 1 o modo 2. Y el Fuji tiene el BLI, el LCI y el ASI también. Y el Sonoscape también tiene su propia cromatoscopía, que es el BIS y el SP. Entonces, lo que han sido ampliamente validados, tanto para el diagnóstico óptico, han sido las casas de Olympus y la casa de Fuji con el BLI. Entonces, ¿cómo es que funciona el NBI? Sabemos que el ojo humano puede ver una luz que oscila entre 400 a 700 nanómetros. Entonces, esa es la luz normal. Entonces, cuando nosotros incidimos la luz sobre el glóbulo rojo, pues el glóbulo rojo absorbe luz tanto que va desde el color azul y verde, y el color rojo la refleja. Entonces, eso hace que nosotros veamos el glóbulo rojo como rojo. Entonces, ¿qué ha hecho, las casas de Olympus? El NBI acorta las longitudes de onda, solamente transmite ondas de luz que van desde los 415 a los 540 nanómetros. Entonces, el glóbulo rojo absorbe mayor cantidad de luz azul y verde y hace que se note un poco más oscuro. Entonces, eso nos permite mejor la visualización de los vasos o de la microvasculatura y poder así caracterizar las lesiones, como en esta imagen. Aquí vemos que un poco más rojo, pero cuando aplicamos el NBI se vuelve más oscuro y nosotros podemos caracterizar mejor las lesiones. Entonces, tenemos un equipo que tiene una imagen mejorada con resolución, con magnificación, o con endoscopía, con alta definición. ¿Esto qué hace? Que nosotros podamos definir o discriminar histomorfológicamente un tejido hasta en 5 a 7 micras, con todos estos elementos que nosotros hemos mencionado. Entonces es importante, porque al tener todos estos elementos, ya vamos a poder predecir histológicamente qué tipo de lesión o qué tipo de lesiones estamos viendo. Entonces nos va a poder permitir ver qué patrón vascular es, el patrón glandular, cómo es su constitución estromal, evaluar la extensión de la lesión, incluso ver si hay zonas de áreas demarcadas. Pero para esto nosotros necesitamos que el paciente esté bien preparado o necesitamos tener una buena técnica para que tengamos éxito. Entonces, ¿cuál es la buena técnica? En la mayoría de casos tendremos que usar capuchón, un cabo. Preparación del campo de observación, una buena técnica de exploración, uso de agentes antiespumantes, como la simeticona, que la mayoría utilizan, glucolíticos, en Japón utilizan la pronasa, pero aquí no lo tenemos. Y algo que sí es importante, pues una alternativa es el N-acetilisteína, que se puede usar y va bien también en las lesiones. También una adecuada documentación o fotodocumentación de las lesiones. Y finalmente tenemos todo esto, pues ya podemos hacer una correcta comprensión de los elementos que nosotros vemos y por lo tanto definir qué tipo histomorfológico se trata de la lesión. Entonces, ya tenemos los elementos, tenemos el equipo, pero ¿qué nos falta? Entrenamiento en diagnóstico óptico.
¿Qué es el diagnóstico óptico? Pues principalmente es predecir la histología de la lesión que yo estoy viendo en tiempo real, directamente con el endoscopio. ¿Y esto qué hace? Nos reduce las biopsias innecesarias, porque sabemos que pueden ser lesiones benignas, y mejora la decisión en la toma del tratamiento terapéutico de las lesiones. Pero aquí está, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que tenemos una gran variabilidad entre endoscopistas, una falta de formación estandarizada y pues netamente depende de la experiencia individual de cada endoscopista. Por eso es que la guía de la Sociedad Europea de Gastroenterología pues manda un currículum para que nosotros o para que los endoscopistas se formen. ¿Y cuáles son los requisitos previos que un endoscopista debe realizar antes de formarse en diagnóstico óptico? Al menos debe haber realizado 300 endoscopías y colonoscopías, hacer endoscopías tanto de calidad, colonoscopías de calidad, y dominar lo que es la luz blanca, así como la cromoendoscopía, tanto virtual como de colorante. Y la formación sí se tiene que hacer con cursos validados, con clasificaciones validadas, como es la clasificación de NICE, JNET o el BS, incluso para el cáncer gástrico, y es todo el tiempo estar en práctica y hacer un feedback histológico, es decir, que yo detecte una lesión y esta lesión la tengo que seguir y corroborar qué ha sido lo que he visto histológicamente. Entonces, la guía del ESGE nos dice lo siguiente: ¿y cómo es que me debo formar? ¿Cuántas lesiones más o menos tengo que ver para yo decir que soy competente en diagnóstico óptico? Va a depender de la localización de la lesión. Si son lesiones en colon, depende. Si son pequeñas, diminutas, menos de 5 milímetros, pues voy a necesitar 120 lesiones ver. Y al menos de estas más de 60 lesiones, definir que son benignas en el 90%. Y para hacer mantenimiento tengo que ver 120 lesiones anuales. Para el colon, que sean más de 20 milímetros, tengo que ver más de 20 lesiones y con una precisión más del 80% en estas 20 lesiones. En el esófago de Barrett, en el estómago y en el esófago, lo mismo, más de 20 lesiones y que tenga una precisión al menos del 80%. Y recordar que siempre tenemos que mantener la competencia, es decir, que se tiene que estar viendo constantemente, porque si no, uno no tiene una práctica regular en el diagnóstico óptico, esta se pierde en los 6 meses. Entonces, bien, tenemos el equipo, tenemos la formación en diagnóstico óptico. Ahora, ¿qué nos falta? Pues detectar lesiones. Entonces, ¿cómo es que detectamos lesiones? Con pasos claves para detectar las lesiones tempranas en cáncer de colon. Entonces, todos tenemos luz blanca. Entonces, la luz blanca es lo primero que nosotros utilizamos en la endoscopía. Seguido nos vamos a apoyar de la cromoendoscopía. Primero de un colorante y después la cromoendoscopía virtual y finalmente una cromoendoscopía con magnificación. Entonces, este es el primer paso. Nosotros evaluamos a luz blanca. ¿Y qué es lo que vemos a luz blanca? A ver, una lesión de un pólipo. Tenemos que ver siempre tamaño. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tratar una lesión de 7 milímetros a tratar una lesión de 20 milímetros. ¿Por qué? Porque el riesgo de invasión de la mucosa va a ser mucho mayor en la lesión más grande. La localización, no es lo mismo tratar una lesión que esté en colon derecho o que esté en recto. El de recto va a tener mayor invasión de la mucosa. La morfología, es importante definir qué tipo de Paris es. La clasificación Paris, que tanto nosotros hablamos para poder definir qué tipo es, también nos va a hablar de la invasión de la mucosa, así como la clasificación de los LCT. Y después vamos a ver en esta misma lesión si tiene hallazgos macroscópicos que sean malignos. Es decir, que si nosotros viéndolo decimos, no, esto me parece que es un cáncer. Y finalmente, sospechar de áreas demarcadas. ¿Qué es un área demarcada? Que puede ser un nódulo, es decir, una lesión elevada, que puede ser una depresión, o que puede ser un área más enrojecida de lo normal. Entonces, aquí les traigo la clasificación Paris. La clasificación Paris las divide en dos tipos de pólipos, ¿no? Los pólipos o las lesiones polipoideas y las lesiones no polipoideas. Las lesiones polipoideas las divide a su vez en pediculadas y sésiles. Las pediculadas, pues como podemos ver, tienen un tallo y un extremo distal. Las sésiles no tienen el tallo, sino son lesiones que crecen en diámetro y longitud hacia arriba tal cual. Las no polipoideas, pues las vamos a clasificar en lesiones plano elevadas, que deberían ser aquí, y las lesiones planas que no se van a ver, que son casi similares a la mucosa circundante, y las lesiones deprimidas y cerradas. ¿En qué se ha basado esta clasificación del Paris? Principalmente en la pinza de biopsia. Entonces, la pinza de biopsia cerrada tiene una longitud de 2.5 milímetros. Entonces, ¿cómo yo diferencio una lesión CESI 01S
de una 0,2A, porque las dos son crecimiento hacia arriba, por la pinza de biopsia. Si la pinza de biopsia, como es 2.5, es menos, es una 0,2A. Si es mayor de la pinza de biopsia, pues esta ya sería una 0,1. Las 0,2B son lesiones planas totalmente, las deprimidas van a abrir una depresión, y las ulceradas es una úlcera que van a ver directamente sobre la lesión. Luego está la clasificación del LST. Entonces, ¿qué es un LST? Es una lesión de crecimiento lateral, es decir, que estas lesiones crecen más de ancho que de alto, y son lesiones más de 10 centímetros. Y son lesiones más de 10 milímetros. Entonces, estas las clasificamos en dos tipos, en lesiones de crecimiento lateral granulares y las no granulares. Las granulares pueden ser homogéneas, es decir, que pueden tener múltiples nódulos, como ven ahí elevaciones, que son del mismo tamaño, y las lesiones granulares nodulares mixtas, es decir, que tienen elevaciones, pero a la vez tienen un nódulo dominante, como en este caso. Las lesiones o los LSTs no granulares, que pueden ser plano elevado, imagen inferior, y las pseudodeprimidas, que tienen una depresión en medio. ¿Por qué hago tanto hincapié tanto en la clasificación de Paris y en la clasificación de los LSTs? Porque como ven, la invasión o el riesgo de invasión de la mucosa aumenta con cada tipo. Vemos que en el homogéneo el riesgo es 1%. En el nodular mixto ya se eleva hasta un 10%. En el no granular plano elevado es un 5%, pero el que más temor tenemos es el LST no granular pseudodeprimido. ¿Por qué? Porque su riesgo de invasión es 32%. Afortunadamente para nosotros, la mayor parte de las lesiones son tanto LST homogéneos y los planos elevados, que son 33 y 35%. Entonces, este es un LST granular homogéneo. No sé si se ve como nódulos, son todos nódulos homogéneos. Este es un LST granular, pero mixto. Acá hay nódulos pequeños, pero también nódulos dominantes, que son grandes. Entonces, eso ya lo convierte en mixto. Ese es un LST no granular, que es plano elevado, y cualquiera podría confundirlo con un pliegue. Y ese es el pseudodeprimido, que tiene una depresión creciente, que no es una depresión como tal, es una pseudodepresión. Bien, entonces ya hemos hecho unas clasificaciones, vemos que hay un riesgo de invasión de la mucosa, y qué otras cosas más nos llamarían la atención para ver que si nosotros estamos en una lesión que sí se puede meter profundamente a la mucosa, los hallazgos macroscópicos. Como por ejemplo, vemos la induración. Si nosotros tomamos una biopsia de esa lesión y está dura, pues tiene un riesgo de invasión de 48%. Si vemos ya úlcera, 37%. Sangrado espontáneo, 34%. Depresión área deprimida, también 22%. Y así van bajando considerablemente hasta 10% un pólipo sobre pólipo. Lo que quiero que se lleve de aquí es que si nosotros encontramos una ulceración, eso no quiere decir que es un cáncer. Tiene el riesgo de ser cáncer. Por sí solos no dicen que es un cáncer o tiene invasión de las mucosas. Si tienen mayores factores sumatorios, es decir, que tiene invasión, tiene ulceración, tiene retracción de pliegues, convergencia de pliegues, eso nos habla de que sea una lesión maligna. Aquí les traigo un video, no sé si lo pueden ver. Ven que es una lesión que espontáneamente está sangrando, que también tiene una ulceración central y que tiene un área delimitada, es decir, que tiene un área rojiza, está todo rojo, es diferente a la mucosa. Entonces, todos estos hallazgos nos hacen pensar que esta lesión es mala, que ya está invadiendo más allá de la mucosa, es decir, la mucosa incluso hasta muscular. Entonces, no nos vamos, a pesar de que sea el tamaño de ese tamaño, que es un tamaño, digamos, póngale 15 milímetros, no vamos a intentar sacarlo más. ¿Cuál es el segundo paso? Pues nosotros, después que hemos hecho la luz blanca, evaluar con un colorante, que es el índigo carmín. El índigo carmín lo que hace es principalmente resaltar las áreas demarcadas, delimitadas, o definir los márgenes. Otra vez, aquí tenemos la misma, otra lesión. Vemos la lesión, echamos el colorante, y lo que tenemos que evaluar aquí es qué zonas me llaman la atención. Ven claramente que el colorante se deposita en la zona central, ¿no? Demarca un área principalmente. Demarca este área principalmente.
Entonces, esta área es bastante regular, pero esta parte, la central, es la irregular. La que vemos aquí. Entonces, nos detalla un poco más del área sospechosa que puede tener infiltración. Después pasamos a lo que es la cromatoscopía virtual. Si no disponemos de magnificación, hacemos valer la clasificación de Nice. Pero si disponemos de magnificación, hacemos valer la clasificación de Cotanit. ¿Y en qué se diferencia ambas? Aquí tenemos la clasificación de Nice. Tenemos el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. Nos van a diferenciar principalmente cuáles son las características de color, el patrón de vasos y el patrón de superficies. En el patrón de los vasos, pues no va a tener vasos, a veces son lesiones que son similares en el mucoso circundante. El tipo 2 son claramente adenomas, donde vemos que todo es regular, tanto el patrón de vasos como el patrón glandular. Y el tipo 3 pues es totalmente anormal, es decir, que no tenemos patrón de vasos, hay zonas avasculares o también hay zonas sin patrón glandular, y esto nos habla claramente que esto es malo, o sea, es un carcinoma pasivo. Entonces, ¿para qué nos sirve esta clasificación de Nice? Para nosotros determinar si va a requerir un tratamiento endoscópico o lo podemos mandar directamente a cirugía. Entonces, el Nice tipo 3 va a cirugía, ya no es que nosotros vamos a tratar de sacar esa lesión con métodos endoscópicos. El Nice tipo 1 y tipo 2 sí podemos optar por tratamiento endoscópico. Y la clasificación JNet, esta clasificación JNet es cuando nosotros disponemos de magnificación, que se va a ver más claramente el patrón glandular y vascular. El tipo 1 corresponde casi al mismo del tipo Nice tipo 1, y esto principalmente es nos destaca lo que es el patrón de vasos y el patrón de superficie. Es similar a la mucosa circundante, y la predicción histológica es un pólipo hiperplásico o una lesión cistil cerrada. Entonces, esto sí podemos actuar. Sacamos con polipectomía con ASA. El tipo 2, el tipo 2A y el tipo 2B pues, se van a diferenciar principalmente en el patrón de vasos y de superficie. El 2A tiene un patrón de superficie que es totalmente regular. Ven los vasos que son los marrones, esos son los vasos que están rodeando las glándulas, las criptas, que son la parte blanca. Entonces todo es regular, es un arreglo regular. En el tipo 2B se pierde esa regularidad. Hay algunos vasos que son mucho más gruesos, otros más delgados, las áreas blancas ya no son del mismo tamaño, entonces eso nos habla de un tipo 2B. Y el tipo 3 es lo mismo en relación con el tipo 3 del Nice. Zonas avasculares, vasos gruesos, vasos que se cortan, zonas donde no hay patrón glandular. Entonces, ambas clasificaciones, Nice como el JNet, nos va a diferenciar qué lesiones van a ser tratadas endoscópicamente y qué lesiones no podemos tratar endoscópicamente y tenemos que mandar a cirugía. Los tipo 3, cirugía. El JNet tipo 1, tipo 2, endoscópico, resección. Tipo 2B va a depender, puede ser 10. Entonces tenemos esta otra lesión. Bueno, aquí ya tenemos un poco de magnificación, que es el near focus. Entonces aquí ya vemos zonas donde los vasos están más gruesos que otros, y hay zonas avasculares y no vemos patrón glandular. Entonces claramente esta zona está en invasión, a diferencia de esta otra zona. Si vemos esta zona, el patrón es más regular, todo regular, los vasos con las glándulas. Entonces basta que esta lesión tenga esta área demarcada con el patrón avascular, con un JNet 3, y esta es otra lesión que estamos viendo hace poco, igual, roja, sangrando espontáneamente, la ulceración, ya nos decían y nos predecían que era algo malo. Entonces ahora van a hacer la magnificación y la cromatoscopía. Ahí cambian al BLI, se está con BLI, sangrado espontáneo. Nos acercamos un poco más, a veces hacemos uso de la pinza. Entonces aquí vemos que no hay patrón glandular, se ha perdido, son áreas amorfas. Y los vasos tampoco tienen una distribución regular, es más, hay áreas avasculares o a veces hay vasos gruesos, tortuosos. Entonces también es un JNet 3 o una Nice 3. A pesar de ser una lesión pequeña, que no se mencionado. Y finalmente el quinto paso es
hacer una cromanoscopía con cristal violeta. ¿Esto en qué caso los hacemos? Cuando tenemos duda. Cuando tenemos duda en las lesiones JNet2B, que si las podemos sacar por ISD o si tienen que ir a cirugía. En general tienen estas 6 categorías, donde las primeras 4 podemos hacer tratamiento endoscópico, la quinta es un tratamiento por ISD y la sexta, donde ya es un patrón amorfo, pues tienen que ir a cirugía. Y quería mostrarles esta lesión. Es una lesión en recto que estamos en retroflexión, medirá unos 7 milímetros más o menos. Este es un tubo de endoscopio que mide menos 12, de media de 7-8. Entonces, la luz blanca nos sospecha de un área delimitada, que es esta, ¿no? Le hacemos la tinción con colorante, vemos claramente el área demarcada, que es esta. Luego, observamos que esta es justo el área demarcada, es más roja que el resto del pólipo. Entonces, como tenemos duda y es un JNet2B, le hacemos la tinción con cristal violeta, perdón. Y cuando vemos esta zona con magnificación, es irregular. Entonces, esta lesión tiene que ser sacada por ISD. Entonces, no podemos sacar esta lesión por glucosectomía. Entonces, muchas veces nosotros nos mandamos por el tamaño, y no es por el tamaño, es por el diagnóstico. Pero sí que es cierto que la Sociedad de Gastroenterología Europea pues, publica este algoritmo dependiendo del tamaño de la lesión y del tipo de lesión. Nos mencionan que las lesiones sésiles o planas, que son menos de 5 milímetros de sección, con azafía. Tamaño pequeño, menos de 9 milímetros a 6, de sección con azafía. Y siempre debemos dejar márgenes sanos, de 3 milímetros al menos. Y cuando ya el tamaño es más de 10 milímetros, pues aquí lo que sí nos recomiendan es que hagamos lo que les he mencionado antes, hacer imágenes de endoscopía avanzada, es decir, que sea con colorante o con cromatoscopía virtual. Si tienes sospecha de que hay una invasión de la submucosa profunda, pues tenemos que hacer una buena documentación y este paciente será tributario tal vez de un ISD o tal vez de cirugía. Y si no tiene invasión de la submucosa, pues lo podemos sacar. Entre lesiones de 10 a 19 o más de 20, ya sean por leucosectomías, dependiendo de la localización, o con azafía, incluso para lesiones cerradas, que incluso puedan medir hasta 40 milímetros con azafía. Lo que sí hace el capité es aquí en las lesiones pediculadas. Hacen dos diferencias con el tallo. Hemos visto que las lesiones pediculadas tienen un tallo y un extremo distal. Si el tallo es menos de 10 milímetros, lo que se recomienda es hacer polipotomía con asa caliente. ¿Y por qué con asa caliente? Porque el pedículo tiene su vaso nutricio. Si nosotros cortamos con asa fría, de hecho que ese vaso nutricio te va a sangrar. Por eso lo quemamos. Y en el caso de que el tallo sea más de 10 milímetros, pues tenemos que hacer, conforme crece el tallo, también crece el vaso nutricio. Entonces tenemos que hacer una terapia preventiva o previa para nosotros cortar el pólipo, ya sea con objeción, con adrenalina o profilácticamente con un clip metálico o un endolito y recién cortado. Y las lesiones rectales pues ponen un acápite extra, ¿por qué? Porque les había mencionado que dependiendo de la localización y del tamaño, en recto es muy diferente que en otras zonas del colon, que pueden tener mayor invasión de la submucosa. Entonces, ¿cuándo referir o cuándo nosotros vamos a utilizar asa caliente o asa fría? Si ya no está mencionado. Tenemos el tamaño de los pólipos, tenemos el diagnóstico óptico. ¿Qué preferimos? Si son lesiones menos de 10 milímetros, preferir asa fría. Si son lesiones sésiles cerradas que no tienen riesgo de invasión de la submucosa, asa fría. ¿Por qué prefiero asa fría? El asa fría lo prefiero porque hay menor daño térmico de la submucosa y también menor riesgo de complicaciones. ¿Cuáles son las principales complicaciones? Sangrado y perforación. Entonces, con la asa fría se reduce ese riesgo de sangrado y perforación a casi un 0%. Entonces, aquí otra vez más, mencionándoles de que todos los pólipos colorectales de 10 milímetros, asa fría. Lesiones sésiles cerradas de cualquier tamaño, asa fría, excepto en quienes, en estas tres condiciones. Yo tengo lesiones voluminosas, obviamente la asa fría no me va a cortar. Que tenga riesgo de una depresión central o riesgo de invasión de la mucosa profunda, ni pensarlo. Y fibrosis mucosa, tampoco. ¿Cuál es el objetivo de hacer una resección en asa fría? Pues, el huevo frito.
Porque tenemos que sacar la lesión, tenemos que sacar borde sano, al menos 3 milímetros. Entonces, ¿cómo es que nosotros debemos identificar el pólipo? Identificamos el pólipo y nosotros siempre vamos a tratar de poner el pólipo ahora 5 o 6 para hacer más sencilla la resección. Y en eso también podemos optar por el rastreo de pliegues. Si está aquí, nosotros queremos ponerlo ahora 6. Tenemos que identificar el pliegue y rastrearlo hasta colocarlo con los 6 y poder hacer una adecuada mezcla. La distancia es importante. Nunca trabajar lejos, no vas a ver cuánto sacas o qué porcentaje. Tampoco muy cerca, puedes dañar las mucosas. Siempre una distancia óptima como para que tú veas que estás sacando también tejido que sea sano. He mencionado que también podemos sacar lesiones grandes, más de 10 milímetros con masa fría, dependiendo. Si no tiene riesgo de invasión de las mucosas, la puedo sacar. Entonces hago una resección en piecemeal. Primero saco esta porción con un borde de tejido sano, luego superpongo progresivamente hasta sacar toda la lesión. Y así se puede. ¿Cuáles son nuestros problemas que pueden surgir cuando yo hago una resección con masa fría? Esto, generalmente que ocurre, atasco de lasa. Es decir, agarro un tejido y no corta. No corta. Dos cosas. Que has agarrado mucho tejido, o has agarrado tejido y esa parte tiene una fibrosis. Entonces, ¿qué hacemos? La acción es tirar el tejido hacia el endoscopio para cortarlo, pero siempre un corte que puede ser controlado. ¿Y cuál es la otra alternativa? Pues reabrir, reposicionar, cortar pedazos más pequeños. Y el segundo es el sangrado inmediato. Es decir, nosotros hacemos un corte y está sangrando. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Primero, si tenemos bomba de agua, presionamos la bomba de agua y taponamos. Segundo, no tenemos bomba de agua, con la punta del endoscopio. Siempre esperar 60 segundos, menos. Y no debemos poner clip salvo extrema necesidad. ¿Y la acción preventiva cuál es? Si yo sé que esta lesión puede sangrar, cojo el pólipo, lo estrangulo durante 3 hasta 5 segundos y después recién hago el corte completo. Eso nos va a evitar un sangrado inmediato. Una vez que ya hago la polipectomía, pues lo que siempre tengo que verificar es la submucosa. La submucosa me debe quedar clara, así como esta. Nunca me debe quedar tan blanco como esta porque aquí todavía hay tejido de la muscular submucosa y esto es una resección completa. Siempre hay que sacarlo. Entonces, ¿cuál es el algoritmo? Primero, evaluar. ¿Es esta lesión tributaria de una asa fría? Menos de 10, o una lesión cerrada de cualquier tamaño que no tiene invasión de la submucosa? Sí. Ya. ¿No tiene riesgo de invasión o fibrosis? Ya, lo puedes sacar con asa fría. Pero si tiene alguna de estas, no, masa caliente. Posicionar siempre, ahora 5 o 6. Resecar con un margen, como hemos mencionado, el frito, 3 milímetros. Y validar siempre lo que es la escala. Siempre ver que se haya resecado por completo. Tenemos la resección endoscópica mucosa underwater o subacuática. Esta principalmente, ¿cómo es que se realiza? Pues se ha visto que en endoscopía, cuando se colocaba agua, se inundaba de agua en la parte del colon, tanto la mucosa como la submucosa flotaban, se separaban de la muscular. Entonces, esta técnica aprovecha justamente ello, que irrigando con solución salina o agua estéril hacen que floten la mucosa y la submucosa y nosotros podamos agarrar con total seguridad la submucosa. Entonces, no hay inyección, se aspira todo el gas, se coloca lo que es y se realiza la resección con lasa caliente o lasa fría, dependiendo del tipo de lesión. El sangrado interprocedimiento es de 5.2%, post-procedimiento es 1.4%, tiene menor riesgo incluso de síndrome de post-polipectomía y también una tasa bajísima de perforación. Se perfora más cuando nosotros inyectamos y cortamos que cuando hacemos con underwater. Entonces, esta es la técnica convencional, ¿no? Comparación técnica convencional con underwater. Lesiones menos de 10, similares beneficios. Intermedios entre 10 a 19, no es inferior ninguna ni la otra. Pero ¿dónde está o dónde recae su principal utilidad del underwater? Es en el tiempo. ¿Vemos? Todas las lesiones que nosotros podemos sacar lo hacemos en menos tiempo que cuando nosotros utilizamos inyección. Y también en las lesiones recurrentes o en los lesiones rectales, o sea, en los tumores endocrinos rectales.
¿Por qué las recurrentes? Porque se tienen fibrosis. Cuando tienen fibrosis es mucho menor el que nosotros podamos elevar la glucosa. Entonces ya tiene fibrosis en el esófago. Aquí sí es que nosotros podemos utilizar el anticuerpo. Y finalmente aquí les voy a mostrar un video del anticuerpo. Ahí se ve una lesión, es un tumor neuroendocrino pequeño, 6 milímetros, que tranquilamente puede salir al hueco. Pensaríamos que hacer una lesión pequeña sí se puede sacar con asa fría. No, esta está en la submucosa un poco más profunda, entonces tenemos que hacer resección hasta ahí. No me acuerdo. Ya que esa es la lesión que anteriormente ya hemos visto. Entonces lo que aquí hace es una técnica de marcaje. Se marca primero los bordes con bordes libres. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos la inmersión bajo el agua a veces se pierden los bordes y a veces no podemos diferenciar bien dónde está el borde de la lesión. Por eso es que se recomienda hacer este marcaje inicial, a menos que tengas osciloscopios que tienen muy buena potencia. Entonces hacemos el marcaje, terminamos el marcaje. Posteriormente lo que se hace es se aspira todo el aire y posteriormente se inunda de agua. Se colapsa toda la luz. Finalmente lo que se hace es la resección. Aquí es sin miedo, que toque el tejido que tenga que tocar. ¿Por qué? Porque hemos dicho que está flotando las glucosas y la glucosa. Tratamos de que todas las marcas queden dentro del asa. Con las marcas dentro del asa, y ahí hacemos el corte. Se está haciendo un corte ahí. Una vez que nosotros hacemos el corte, siempre revisar la escara. Entonces revisamos la escara y quedó bien la escara. Revisamos un punto de sangrado y finalmente hacemos la población del punto de sangrado. Y vemos que hay un vasito que quiere sangrar y hacemos la población. Y de ahí siempre revisar lo que es la muestra de bueno, eso es todo. Gracias.